Yo a veces nomás no borre videos. libro la gente cuando así, pero la vez que me tocó eso, cabrón, fue el día de Thanksgiving. ¿Este pasado? Sí, en donde vivo me tocó, no había nada de gente. Entonces, cuando llego, yo no veo las caras, nada más veo las sombras. Entonces, cuando llego, sí se sentía la vibra como que estaba la gente viendo hacia abajo. O sea, veía a la gente pasar, pero no había gente. Entonces, eso me pasa muy seguido. No es de que yo vea las personas, porque no las veo. Pero por decir en México, poquito antes de venirme, eh, era en tiempo de frío. Y normalmente, pues yo soy muy friolento, mis hermanos también. Y era, juntábamos las camas y, güey, vamos a dormir juntos. Ah, está bien, no hay pedo. Entonces, mi hermano estaba en la esquina tomando y llego y me acuesto, pero quedé mi casa, que es su casa, hasta un pasillo, bueno, tipo pasillo, y yo me quedé con la cabeza al pasillo. Mi mamá siempre es de las personas, ella cree mucho en muchas cosas. Me dice, güey, no se queden con la cabeza para el lado de los pies, porque eso es muy malo. Digo, se tienen que dormir como es en la cama. Digo, porque Pero yo duermo para agarran todos cosas raras que no deben de ver. Ah, ok. Entonces yo me quedo dormido del otro extremo de la cama y yo estaba dormido así y sentí que me hicieron así. Y le digo, ¿qué, güey? ¿Traes O sea, te papel quedas sanitario? dormida. Sí, traes papel sanitario. Y luego, ahí en el baño, dijo, no, no hay. Entonces yo lo único que hago es que volteo y veo la sombra de alguien. No lo alcanzo a ver. ¿No le ves la cara? No le veo la cara. Perdón. Y está en México haciendo, yo DJ? usaba mucho papel sanitario. Era algo que mi papá y mi mamá me enseñaban. Siempre trae Siempre papel. cargar Ajá. sanitario, sí. Era la cartera, el papel sanitario. Entonces yo saco el papel sanitario y se lo entrego a mi hermano porque me dormí con ropa de flojo, llegué, ya venía pedo. Entonces se lo doy. Pero de donde yo estaba, donde encontré el papel, sino que me levanto y le digo a mi mamá, y Hernán, dijo, el güey no ha llegado. Y luego le digo, sí, en la mañana, en la madrugada vino y me pidió papel sanitario. Dijo, el güey no ha entrado a la casa. Y entonces llega mi hermano, güey, me pediste papel sanitario en la noche, entraste a la casa. Dijo, yo no he venido, güey. Me dice, Sí, mucho. no, ni siquiera. Le digo, güey, no mames, te di papel sanitario. Dijo, no. Entonces el papel sanitario estaba hasta el otro extremo. Y yo le digo, es que yo vi una persona, no vi vi la sombra, no vi la persona. Y luego a mi mamá habló con una persona y dijo, no, es que Daniel trae unos trámites y vino esa persona del más allá a decirle que todo va a estar bien. Dijo, es una persona que está mucho con él. Dijo, pero yo normalmente nada más veo las sombras. O por decirlo otra vez me tocó que estaba en la radio y me tocó, güey, no mames, ¿viste eso? Y lo me dice, ¿también lo viste? Le digo, sí. Dice, yo pensé que no veías cosas. Le digo, pues sí veo, pero no lo voy diciendo por la calle. Oye, veo cosas porque no toda la gente No te toda cree. la gente cree. Entonces, Lo más culero de esas situaciones es cuando tú te levantas de la cama, caminas hacia donde estás dormido, te pones enfrente de ti, volteas hacia abajo, te ves dormido, luego levantas la cabeza y ves a un cabrón que te está viendo. ¿Sí? Eso es sentir bien gacho. ¿Tú sí lo has visto eso? No, yo jamás. No hablen me de pasa. eso porque no puedo dormir. Empiece, comadre. Usted siempre anda ¿A ti quejándose. te pasa eso? ¿El otro día no durmió? Es así como Dormí con mi mamá. despiertas a madre. No lo dudo. y volteas por todos lados, ¿qué pedo? sí, ¿A fíjate ti te ha que pasado, Daniel? sí me pasa muy seguido donde vivo, que pues, el día que gusten pueden ir Todavía también. me fui a Me caminar tocó con Vela que me ese día. molestaban mucho. Entonces, mi mamá habló con la persona que nos cuida y dice, es que si hay alguien ahí, dijo, y vibra mal. Digo, entonces, dile a tu hijo que lo corra o que eche vinagre blanco. Entonces, dijo, es una persona que cuando él está ahí, cuando hay gente, agarra mucha energía. Dijo, y es cuando empieza, se alimenta, dijo, y empieza a molestar. Porque yo a veces dormía con la luz prendida, le digo, es que estoy durmiendo con la luz. Y yo no soy miedoso, porque pues Pero te me incomodaba. incomodaba mucho porque de repente estaba ahí. Ya se caían las cosas del baño que no se tenían que caer. ¿Otra agua? Y luego se caían cosas de lugares que no, y se veían las sombras y se escuchaban cosas en el baño, digo. Y no es de que le saque plática, porque mi mamá es de las personas de que no tienen que hablar, no tienen que contestar, de que si les hablan no tienen que voltear. En el rancho mucho se usa de que, fíjate cuando venga caminando, porque mucha gente que recoge la huella, fíjense mucho por dónde andan. Los hacían limpias y las limpias reventaban los huevos o salían volando y así como que... Lo más grave fue con mi hermana, porque mi hermana le hicieron una limpia
en medio de una lumbre de fuego. Bueno, en un aro de fuego. Y se hace el remolino. Y se hace el remolino. Cuando no tienes tan malos rollos, o sea, no se levanta. Entonces, cuando mi hermana se levantó, mi mamá pensó que se iba a quemar, dijo, porque fue una llamarada hasta arriba que le alcanzó el pelo. Entonces, cuando mi mamá ve que mi hermana estaba chiquita, tenía como unos 5 años, pero es alta, mi hermana está de mi tamaño, vio que ardía, dijo mi mamá, se me va a quemar. Dijo, lo único que quise hacer es jalarla, pero el señor no me dejó. Dijo, no podemos hacer nada. Dijo, tenemos que esperar porque se va a romper el trabajo que le hicieron. O sea, tenemos que romper el trabajo que le hicieron a la niña. Y cuando la sacan, mi hermana llora y llora con el pelo quemado y todo. Pero sí creemos en eso porque en mi casa nos aventaban mostaza negra, animales muertos, orines, de todo. Entonces era de que en la mañana mi mamá salía a barrer la casa para poder salir de la casa. No nos dejaba hacer. O sea, todo lo que caía le caía a mi mamá. Decía que mejor que le cayera a Ahorita ella. que dices de eso me recordé, una vez vino una señora de Nuevo México y mi mamá dijo que vino una señora que hace limpias. Ella ponía papel aluminio alrededor, que hacía el aro, el círculo. Dijo, vamos, no cobra, no, sí cobraba 75 centavos. Como donativo. ¿En nomás. aquellos años? No, No, como tanto. donativo. Es más es como para no decir que Pen- te cobro, pero tampoco Que no es gratis. que no es gratis. No, Exacto. ok. Pero ¿sabes qué? La trajeron a un apartamento y en esa vez vino gente hasta de Albuquerque, Nuevo México, vino gente de muy lejos. Y le dije, jamás, seguramente. Dijo, vamos, ándele, dice, vamos a ver, dice, no cobra, pues no es farsante. Y fuimos, pero había gente que le podías hacer preguntas y te limpiaba el aura, no sé qué, pero puso así y era con rezos y así. Y cuando me tocó a mí, yo quería hacerle una pregunta, pero no me atreví porque había gente de ahí donde estamos conocidos, de ahí. Y ella, sin hacerme la pregunta, me dijo, lo que me quieres preguntar, sí, lo está haciendo de corazón, no tengas miedo y todo. Sí, era cuando íbamos a renovar votos. ¡Oh! Tenía miedo. ¡No! Te lo juro, yo decía, bueno, ¿lo estoy haciendo bien o no? Yo tenía... No puedo creer. Y sí, eso que has preguntado. Oye, y por eso lo hizo, güey. Si no lo hacía, cabrón. Yo pensando que. ¿verdad? Yo Tú pensando tenía que de segura. corazón lo hizo. Sí Maldita era, sea. ¿verdad? O sea, Pues, ¿cómo te explico? Pues no lo pregunté. No sé, pero escoge bien tus palabras porque los dibujos El están a la orden del día. Y ahí barato. viene el día del padre. Eh, Así que. Allá está No, descuento. Sí, o sea, pues. lo que yo quería preguntar era como... Que si era desinteresado. O algo así. No, era como, ok, a ver si como poner la prueba pudiera ser. Sí. Y, no sé cómo explicarte. Sí, no sí, sé como cómo poner la explicar. Pues que ajá. son como que dudas, ¿no? Como Porque que al dura final- uno, ¿no? Ajá. Luego yo dije, a ver, y ella me dijo, lo que él está, o sea, en este caso él, lo está haciendo de corazón. Dice, sí, no tengas miedo, me dijo. No tengas miedo. Sí, yo normalmente sí soy mucho de... En el rancho me iba al panteón, mi grupo de amigos nos íbamos al panteón A medianoche. a medianoche, nos Yo gustaba también. ver todo ese desmadre, ¿Sí? pero nunca corrí. No, en el panteón nunca te sale nada, No, son mentiras. pero fíjate que lo que sí estuvo bien cabrón, yo estaba muy metido en la iglesia, entonces cuando estaba muy metido en la iglesia, bueno, eran los sacristanes, no me acuerdo cómo se le dice a la gente que está muy arriba. ¿Diácono? ¿Como un diácono? No, porque no se maneja como diácono. Pues depende de qué religión sea. Es católico. Ajá. Entonces, cuando estaba ahí, ellos se arrimaban conmigo. Dijo, ya que eres el encargado del grupo juvenil, te vamos a dar la llave de la iglesia. Dijo, pero no puedes abrir la iglesia nada más por abrir. Dijo, entonces, si vas a abrir, no se puede quedar la iglesia sola. O sea, yo les conocía cosas, ¿no? Y al final del día, ¿qué me dices? Que está expuesto el Santísimo. O están... Pues mucha gente juega con eso. Las porque hostias. las hostias consagradas. Sí. Que se la roban. Entonces tienes que estar al pendiente. Entonces cuando vayan a entrar, procura en el cuarto hacer la reunión y los temas a la iglesia lo menos que se pueda. Y si se va a entrar, asegúrese que que no se quede sola. Dijo, porque mucha gente es muy ventajosa. Dijo, y Sí. está expuesto al Santísimo. O no es que esté expuesto, sino que está el pan que es consagrado o que ya está consagrado.
Y yo dije, ok, no entendía todo ese lado. Pero una vez que ya estábamos metidos, nosotros jugábamos, mi grupo de amigos nos jugábamos mucho con el nombre de una persona. Si dices 3 veces, se te va a aparecer. Y nosotros, ¿no? Que Colanito, ya no lo menciono porque sí nos asustó. Sí, sí. Entonces nos empezaron a pasar cosas diferentes. A mi amigo, que era el que nos reiteaba siempre, Ujú. dice que él no lo dejaban bajar de la camioneta. Dijo, yo, pues en el rancho pues entras ahí, está libre y te estaciona. Entonces se metió y dice, no me dejaban bajar de la camioneta. Estaba el pinche ruido a madres, dijo, eran animales fuertes, grandes, dijo. Entonces, pues le hablé a mis papás para que salieran por mí. Y sus papás salieron por él. Cuando salen, es que no hay nada, hijo. Dijo, es que está arriba de la camioneta el animal. Dijo, no hay nadie. Entonces lo bajan y a mi amigo, él sí tenía toda su casa cercada, pero era el porche y era el barandal. Y tenía una mercería. Y está la puerta de él, la ventana, y llegaron y le tocaron. Y luego le gritaron, Neto. Y dice, yo me asusté, así me levanté y están tocando la puerta. No, ya cerramos, están tocando la puerta, me gritaron y me dijeron mi nombre. Salen los papás, prenden la luz y todo, como estaba todo cercado, dieron vueltas en las camionetas y todo. Y nada. Güey, no hay nadie. Seguro que te tocaron de José, hasta me dijeron mi nombre. Nadie. A mi mejor amiga el techo era de tableta, es de tableta. Entonces estaba dormida y de repente que estaba así, empezó a ver que se formaba la cara de un hombre. Dijo, era la cara de un güey. Dijo, nada más que no supe qué güey era. Dijo, y yo lo único que hice que me tapé y esperé que llegara pues su mamá y ya se quedó dormida. Y yo estaba ese día, porque estamos con lo del Santísimo y estamos haciendo lenguas de fuego, que porque iba a ir el obispo y era muy tarde. Estaba haciendo mucho aire y el boiler se apagó. Entonces llego a la casa y me dice mi mamá, ya se apagó el boiler y no lo vamos a prender hasta mañana porque puede explotar. Y como ya nos había explotado varias veces, pues ya por eso no lo hacía. Entonces dijo, calienta agua en la estufa. Pues ya la calenté, me metí a bañar, pero en ese entonces mi casa, que es su casa, estaba en construcción. Entonces como mi casa estaba intestada, pues no teníamos baño. Cuando recién nos mudamos no era baño ¿Era como normal. letrina? Sí, era letrina y era de jicarazo. botezazo. Ajá. Y entonces me estaba bañando ¿Cómo era así? y se empezó a escuchar un ruido de un Tiene animal. miedo que no se Y quite dije, la... vergas, ¿qué es? Se escuchaba como que venía un toro bufando, arrastrando cosas y los perros aullaban bien Bien feo. Entonces dije, a la chingada. Pero lo escuchaba fuera de la puerta y lo dije, chingada madre. Y a mi mamá ya debería estar dormida. No les miento, pero me sequé prácticamente sin toalla. Entonces cuando dejé que se escuchara, salía madre porque estaba el baño acá y lo era un pasillo y lo eran las tapias y entraba a la casa. Entonces, pues sí me asusté y cuando dejé de escucharlo me metí, tranqué rápido la casa y todo y me fui y me acosté. Yo soy de que cuando realmente me asusto me quedo dormido. Entonces llegué y Bueno, tu cuerpo reacciona de esa forma, ¿verdad? llego, me acuesto y me quedo dormido. Entonces al día siguiente le digo a mi mamá, pasó esto. Dijo, chinga madre, ¿por qué no me despertaste? Dijo, ¿pero qué era? Le digo, era como un toro, un animal con cadenas. Dijo, y la verdad es que se escuchaba muy cabrón y los perros aullaban mucho. Le digo, no lo había escuchado ese animal. Y lo dice, sino que al paso de los días, la mamá de una amiga le dice, vamos a que nos echen las cartas, hija. Y dijo mi amiga, yo no creo en eso, man, mi religión no me lo permite. Y mi amiga no cree en eso. Entonces, vamos, acompáñame de perdido. Va. Y ya cuando vemos que le dice el señor a mi amiga, deja hablo con tu hija. Y luego le dice el señor a mi amiga, dice, dile a tus amigos que no anden jugando con mi nombre. Dijo, porque lo que les pasó a todos fui yo. Entonces mi amiga llega bien asustada y dice, ella no sabía, o sea, nadie le habíamos contado esto, sino que ella llega y dice, güey, no mames, fui con esta persona y dijo que no jueguen con su nombre. ¿Qué están haciendo? Es que decimos 3 veces, bueno, decimos que si dices 3 veces te aparece. Dijo, güey, pues entonces dice que todo lo que les ha estado pasando, dijo, les ha pasado cosas y nosotros así, a mí sí, a mí también. Empezamos así a contar nuestras cosas y resulta que era él. Mi mamá va y le dice, mi mamá es amigo del señor, entonces va y le dice, oye, ¿sabes qué? Pues a los muchachos que está gustando, uno de ellos es mi hijo. Dijo, pues dile a tu hijo que si no sabe con qué está jugando, que ni siquiera se le ocurra hacer cosas que desconoce. ¿Sabes que un amigo
del trabajo es de Veracruz. Entonces dice que en aquellos años que estaba joven, que él empezó a leer como de la Santa Muerte y eso. Entonces dice que empezó como le interesó la magia y dice que cuando empezó, que allá como hace mucho calor y muchos mosquitos duermen, ¿cómo se llaman? ¿Mosqueteros o cómo se llaman? Ajá, que les ponen, ¿verdad? A las camas. Y que un día se despertó, él vivía con el abuelito y que le dijo, deja de hacer tus pendejadas, porque vi la Santa Muerte rodeando tu cama. Porque él andaba queriéndose entrar en eso de la magia. Dijo, entonces, si no quieres vender tu alma, no sé qué dice, entonces Yo no creo en hagas eso, yo digo que como creo en Dios, creo que existe lo malo. Sí. Entonces, sí me tocó, eso sí también me tocó que cuando estaba igual en la iglesia, nos hicimos un evento en otro pueblo. Entonces traíamos gente de muchos ranchitos y íbamos a llevar a unos niños a otro pueblo. Entonces cuando íbamos, pues los niños los iban atrás. Bueno, no eran niños, ya estaban grandes. El caso es de que iban 2 chavitas y 2 chavos. Cuando llegamos al pueblo, pues ya que los íbamos a bajar, la niña como que estaba en crisis emocional, estaba histérica, no sé qué, estaba en shock. Entonces le digo, ¿qué pasó? Dijo, es que cuando íbamos entrando vimos una cosa con una veladora. Y la niña, pues la chava lo vio y como que se asustó, le empezó a dar miedo. Y nosotros éramos de que, vamos a ver, ahí vamos a ver. Pues esa madre sí andaba ahí, pero haz de cuenta que cuando pasamos, esa madre se cae al suelo, pero la vela quedó flotando. Lo que estaba flotando y vergas. Vámonos de aquí. Entonces sabemos que ese pueblo es mucho de hacer cosas, pero nosotros siempre que queríamos ver cosas que nunca nos había pasado ver, porque lo que me pasó fue escuchado nada más. Entonces ya cuando lo vimos, dijimos, pues lo vimos todos, no fue algo que nos contaran o que así. Entonces sí nos dio miedo y desde entonces decíamos, no hay que ir a buscar lo que no quieres encontrar. No te pongas en el tocadero, Lo que decían. les dijo el señor es muy cierto, no saben en qué chingos están metiendo. Sí, no se metan. Sí, son temas muy... Pues a mí me gusta todo ese desmadre porque al final siempre tuve una pareja que me decía, ¿en serio crees en eso? Le digo, bueno, es la magia de vivir en un pueblo. Le digo, cuando dejes de vivir en un pueblo, es lo que le da la riqueza a la gente, al pueblo, de creer. Le digo, porque de eso te nutres, son historias que te quedan. Que se ponen a contarlas que las brujas, que el jinete, ahí por ejemplo en el pueblo con nosotros en el rancho, que pasa el jinete sin cabeza, el que le salió a mi mamá, ya ves, el susto que le dio, Ok, o bueno. sea, sí. Lo que dices tú, para que todo eso pase o no pase, ¿tiene mucho que ver qué tanto crees en eso? ¿O estar abierto a eso para que te pase? No, es que yo creo que es más cuando vibras. Por decir, yo siempre he pensado que cuando estás en un grupo, por decir nosotros que decimos vamos, y por decir ella que veo que es medio miedosa, puede que ella empiece a vibrar fuerte. Entonces lo que ella hace que eso se ¿Atrae? pase, se atrae. Entonces eso jala. Siempre he sabido Ven, que usted eso- va a aparecer alguien en la noche. Usted son los que jalan. ¡Oíla! Lo que por decir, ¿Puede escoger como sea o nada más se aparece ¿quiere que así? se le suba el muerto? No, es que Pues ya de permis, Que no se tan muerto, ¿verdad, comadre? ¿no? Pues así como muerto, así. Así medio ella frillón, despierto. medio durillo está bien. Oye, ¿qué ha sido lo más ¿Te caliento su agüita? Papá? raro o que te ha dado más miedo o que de así como ese tipo de De anécdotas? situaciones. Pues lo que más me ha dado miedo, déjame acuerdo porque sí he tenido bastantes. ¿De veras, güey? Sí. Pero Es que Ok, te voy a hacer una invitación cuando venga esa persona. Bueno, primero voy a hablar con ella, Sí. porque esté de acuerdo, pero hijo de su madre. yo tengo... No, pero lo puedo hacer otro Sí. día, se puede hacer otro día. Pero Está si bien. crees que te lean el tarot y todo eso, ¿sí crees en Fíjate eso? que el tarot no es que sea de brujería, eso lo puedes aprender tú. Ujú. No necesitas tener un Pero don. sí, Sí lo- creo. sí crees. Sí en creo. eso. Creo en todo. Vaya, hasta que encontré a alguien que cree en el tarot. Sí, porque, o sea, creo en lo que Todos se me puede ser, mandan a la fregada. se puede ser No, tangible, Es que porque, no sirve bien, criatura. ¿Por qué? Ya porque lo muchas de regañé las veces te ahorita. lo dice, o sea, Del está para acá, le di una regañada. puede que tú seas muy Igual. predecible. Ok. Entonces, dentro del tarot no te dice más que lo que son cosas que te van diciendo el profe de matemáticas, que es un máster en matemáticas, nos decía, dijo, es que para leer el tarot no necesitas ser medium, no necesitas estudiar magia negra, dijo, es algo que si lo sabes leer y entender,
conforme vas haciendo, te va a ir diciendo tu vida. Dijo, porque cada carta tiene un significado. Entonces, la carta que te salga va a ir relacionada con lo que empezó a darte la primera carta. Ajá. Entonces, O sea, se va a ir tienes- relacionando, ajá. depende de las cartas que ven. sí. Mi hija se compró un tarot, ándele, y ahí tiene el librito para que aprenda. Dice, Y apenas lo vi. Pero sí, mi. sigo una Apenas lo vi ahorita que me subí a la camioneta, no tenía que me subí. El caso de la mano peluda. ¿Cómo se llamaba el conductor? José Ramón. El Comadre, murió. de la mano peluda no se habla aquí, comadre, De porque cómo luego en la murieron las noche, otras no. personas. ¿Tú oíste eso? Y que son casos bien Fíjate que interesantes. yo Se murió, ¿no? lo que a mí me tocó ver en mi rancho, porque en mi rancho gracias a Dios se ven muchas cosas y eso también me tocó. No sé, hubo un accidente de una universidad en no sé qué año, el caso es de que se ven muchas almas en la carretera. Ok. Hubo un accidente donde fallecieron muchos estudiantes. Entonces, a pie de carretera se ven. Lo último que me tocó ver fue un niño y nos orillamos. Pues dijimos, un niño a estas horas. Y mi mamá, oríllate. Nos bajamos y el niño se fue así, bajando como a la casa Al de... barranco. sí, como es que era una bajita para llegar a una casa. Ok. Entonces nos bajamos y pues, no alcanzamos al niño. Entonces llegamos y estaba todo apagado. Pero son varias veces que han visto a ese niño que va caminando en la carretera, en la orilla, pero un niño te estoy diciendo como unos 8 años. Ok. Y se ve el niño que va bajando y mi mamá es de que... Mi mamá si ve a alguien ya en las altas horas de la noche y lo conoce, oríllate, vamos a darle un ray. Ok. Y yo, mamá, ya deja de estar raiteando a la gente. Entonces, esa vez, pues sí nos sacamos de onda porque dijimos, es un niño, a lo mejor está perdido o anda deambulando. Oye, yo Es si un veo un niño en burro. la carretera, dejo el mío para que lo acompañe. Y me voy. Fíjate que aquí no me había tocado que me asustaran. Yo normalmente en la casa en la que vivía, que es aquí cerca, en la... ¿Vives cerca de aquí? Bueno, vivo ahí, tengo mi calle en la Colfax. Tiene su esquina. Sí, no, pero aquí vivía antes en la Colfax y el aeropuerto en las trailers. Oh, bien Oh, cerquita. está cerquita. No, Sí, vivía. sí, sí. No, vivía. vivía, vivía. bueno, vivo en la Peoria y Colfax ahorita. Oh, vives bien cerquitas. De hecho, Sí, ahí bien me por ti. tocó que me asustaron. Yo nunca había sentido como... Sentí que alguien cuando estaba dormido se puso en mi ventana. Entonces, del miedo que me dio, dije, vergas, aquí las pinches ventanas no están aseguradas. No vaya a ser que haya un chingazo y me saquen o se metan o roben. Entonces, pero no, se sentía como que era una persona muy, muy, muy alta. Y digo, pero pues no hay personas... Yo no era. No eran personas No. muy altas. No me Entonces, tengan miedo. Sí, como que es la única vez que he sentido miedo aquí. Y la vez que vi gente... Oh, no sí, me te dio iba a miedo. preguntar. Lo del Thanksgiving. Esa vez fueron 2 veces, pero cuando vi mucho fue en Thanksgiving y unos días después de Thanksgiving. Pero de ahí en más, sí veo de repente que pasa gente y no es cómodo porque dices, güey, no está padre estar viendo cosas. Estás Sí. así platicando y de repente pasa un cabrón. Entonces, cabrón. Fíjate que lo que le pasó a mi mamá, Tú también. eso estuvo bien cabrón en el rancho. Mi mamá, antes era tipo una hacienda, no era una hacienda, sino que le dieron forma como Trabajamos. tipo hacienda. Y cuando estaba en eso, Está bien frío. mi mamá llegó de vender hamburguesas de un pueblo ok. y cuando llega de vender del pueblo se escuchó, porque teníamos la casa era grandísima, éramos 4 familias, pero todos éramos familia. Entonces eran los hermanos de mi papá con sus familias y nada más se vio un baño de regadera, un shower y uno de toilet. Entonces estaban a mitad cada uno y está grandísimo, el terreno está grandísimo. Entonces mi mamá escuchó la regadera y antes tenían una pileta y para lavar en estropajo. Y de repente escuchó que estaban en chinga. Y dice, mamá, ¿quién está lavando? Y me dice mi tía, pues quién sabe. Dijo, pues vamos. Dijo, pues ve. Y pues ahí van las dos. Le sonó a manada. Y van y pues dice mi mamá, estaba la luz apagada, pero se escuchaba que estaban en chinga lavando. Prendiendo la luz, se cierra la llave y la espuma todo con el jabón. Pues estaba todavía ese lado donde se lava y ahorita ya no existe así como ese baño. Entras y todavía estaba el shower de aquel lado. Sí, mamá, entramos, no había nada. Le hablamos a tu papá, salieron todos, dijo, y no había nada. Nada. Nada, y yo, pues en esa casa sí me da miedo. A esas altas horas de la noche sí. El día que falleció mi tío, estábamos dormidos, mi hermana y yo. Y de repente pues quedamos así, ¿no? Con los pies quedaron acá, pero quedamos como en tijera. Ujú.
sino dormidos sentimos que sentimos que se siente cuando se sienta alguien. Y luego mi hermana, ¿quién se sentó? Y luego le digo, sí. Y luego dice, ¿quién es? Le digo, pues no es nadie. Y él, pues allá es levantarse, prender el foco, pues ya es la lámpara y todo. Me levanté, prendí la luz, le dije, vámonos al velorio. Pues el cuarto estaba aquí, el velorio está en el patio. Voy y le digo, ahorita, alguien se sentó con nosotros. ¿Cómo que alguien se sentó? Le digo, sí, no hay nadie. Le digo, no hay nadie en la casa. Dice, la casa tiene como 30 y tantos cuartos, entonces no había nadie en la casa. Y le digo, es que no hay nadie en la casa, ahorita toda la gente está afuera. Se mete mi abuelita y mi mamá, dice, le habla a mi mamá, dice, Lili, vente. Nada más las empezamos a ver que lo empiezan a correr. Ya estás allá, vete, ya estás tendido, si eres tú, vete, hijo. Entonces yo no supe si era mi tío el que había fallecido, el que estaba tendido en ese momento, o si era algún otro alma que andaba ahí deambulando. Penando. Es que de hecho dicen que cuando la gente se muere recoge sus pasos, ¿verdad? También allá con ustedes o escuchen eso. Imagínate el recuerdo. Ya cuando la gente, sí, cuando recién Una muere, fregada. dice que recoge sus pasos y va, que anda donde anduvo. Y por ejemplo, cuando murió mi bisabuela, llegó con mamá y dice, vino doña Clemencia. Dice, llegó hasta la puerta del cuarto y supo que era mi abuelita, la mamáita, porque llevaba el bordón, caminaba con su bordón, y ya llegaron a avisarle a mi abuela que su mamá había muerto. Y dijo, sí, llegó hasta la puerta de mi cuarto, porque mi mamá era una de las personas que la trataba muy bien y mi mamáita le tenía mucho cariño a ella y vino y recoge sus pasos. Así se dicen allá, que cuando mueren las personas recogen sus pasos. No, yo sí, Sí, sí. esas cosas sí. Porque dicen que hay también dijo esta señora este día que hay personas que no saben que se murieron. Sí, Sí, que se quedan en el limbo, ¿no? Sí, Lo- no sé. Lo que Como yo... el niño, como el que comentó del niño. Sí. El niño no sabe que ya falleció. Por eso se repite. Pero, ok, mi pregunta es, ¿fallecen antes de tiempo o qué onda? Pues ¿Por qué no saben que se sí. murieron? Y otra cosa, antes de que se me olvide, Daniel, como tú que ves, bueno, es que dices que tú no ves la cara, ¿verdad? No, tiene muy Pero- buena memoria que se le va a olvidar, pero sí, bueno. No, pero y también se me olvidó preguntarle a Luna. ¿Todos ellos saben que los ves? Sí. No. Bueno, la No, mayoría. ella dijo que no todos No saben. todo, pero Bueno, la el señor mayoría no sí. sabía, el suegro no sabía que ella lo veía, ¿verdad? Pero la mayoría sí sabe. Sí, como dice el ¿Está te consciente perciben. de que sí? Por eso es Perciben. que pueden tener comunicación contigo Como porque que se saben Sí, acercan. porque haz de cuenta que lo que ven ellos es nada más un grupo de personas o sombras, pero hay ciertas personas que brillan más que otras. ¿Y tú cómo Ah, sabes no, que no. eso Los es que lo que ven? brillan van hacia ese lugar. Así también lo dijo Luna, ¿verdad? Sí lo explicó también. Nunca pues se ha arrimado alguien contigo a pedirte ayuda, pues, No. ni No, quieres, ¿verdad? No quiero, no me gusta eso porque digo, son cosas que si no Fuertes. estás preparado no debes de tocar. Es que no es de que porque- te pidan ayuda, Sí. sino simplemente ellos ven que tú brillas más o vibras más, perdón, y van y se te acercan porque quieren se sienten como ¿Atraídos? atraídos porque muchos están deambulando, no saben que están muertos, están en el limbo, están en el purgatorio, como se podría decir que están en el Oye, güey, ok. Digamos, como... pues, lo repito, no soy muy creyente, pero estoy abierto a la posibilidad. Pero me pongo... Digamos esos casos. El DJ no es Personas- creyente, todavía no, pero- era. Pero no era. estoy abierto a la Sí. posibilidad. estoy Bueno, abierto a la has cambiado El tu otro forma día de lo que pensar. dijo Luna, sí, tenía la piel chinita. ¿De la viejita? Sí, No, y piel no has chinita oído todo el más pinche rato. historias. Pero mire, fíjate que cuando vibra la gente mal, que son negativos, lo sientes mucho porque sientes el ambiente muy pesado. Y por decir aquí no se siente pesado. Porque por decir vas a casa y dices ahí, se siente Sí. ¿Sí? Pero fíjate que mi cuñado, entonces ya le platiqué yo digo, tienes que ver el programa que va a salir, el que te digo que vivía aquí, que lo asustaban. Y luego dice, ¿para qué me dijo? Ya no voy a ir a su casa. No, Dice, no, pero es que ya explicó. Es que no, bueno, sí, pero ok, pero yo le dije, tienes que ver el programa. Entonces él me dice, no manche, doña, mira qué feo se siente, ya no voy a ir a su casa. Dice, cuando nosotros procuramos
a veces, bueno, como cada quien tiene llave de mi casa, ¿verdad? Entonces, que ocupan por venir por algo y no estoy, pues pasa, llega ahí está, te dejé lo que sea en tal lugar y dice, mira qué feo se siente cuando usted me dice, entra a tu casa, yo siento bien feo, dice, siento que alguien me está viendo, siempre que voy y no hay nadie, dice, Bueno. yo siento que alguien me está viendo y se siente muy Es pesado. que ya cuando le dices a la gente, es que pasan cosas, la gente ya... Pero es que Pues, ellos se fueron puede los que me sugestionar dijeron. también a veces, No, No, DJ, es que no, sí se porque- siente. Eso que dices, no. Oila, sí se siente. Porque Bueno, yo en no, yo no casa lo de siento. No, es que se la... siente. Es que no toda la gente tiene eso. No, como de la mamá de mi papá. sentir. Yo pasaba encarrerada por un cuarto. Y es que, ¿sabes qué? nomás por ese cuarto. Este cuñado es el que vivía aquí, al que asustaba, a ellos los molestaban mucho. Y él tiene muchas historias, por ejemplo, de Gema, los amigos imaginarios de mi hija, cómo la trataban, todo, y dónde los dejó. Ella se enojó y los dejó en México, ya no se los trajo, porque esos niños iban y venían con ella. Pues es que Y- son gente que se apegan a la gente. Sí, Ah, y ándale. ¿sabes qué? Mi hija, él no Por estaba, favor. él no vivió todo esto porque él era cuando estaba en Irak, No en estaba en el Afganistán. army. Él no estaba. Entonces llegaron mi hermana y mi cuñado a vivir aquí y ellos pasaron todo eso. Ya se había salido el muchacho que vivía aquí con nosotros y también oía los ruidos. Y un día yo me estaba saliendo de bañar porque yo entro a trabajar a las 5:30 de la mañana. Entonces, antes de las 5 me salí de bañar porque oí el ruido, el golpe de la puerta que la cerraron. Oí cuando bajaron corriendo las escaleras y cerraron la puerta de la entrada. Entonces, como mi cuñado y mi hermana vivían abajo, yo pensé que era él que se había ido a trabajar y se había ido a despedir de mi niña, pero la Gema tenía menos de 2 años. Y cuando salgo del baño, ella estaba sentadita en la cama y me decía, se fue por allá, se fue por allá. Ella sí vio algo. Y era quien salió corriendo y cerró la puerta porque se oyó. Entonces yo dije, le voy a decir a mi cuñado que no venga y me la asuste porque es muy temprano. No, doña, dice, yo no fui a trabajar aquí. Y mi hermana decía, no, Omar hoy no salió. Pues fíjate O que sea, fue el normalmente los caballito, niños ¿no? son los que ven. Somos susceptibles. Sí. Sí. Y siempre me pregunta, ¿se acuerda, doña, cuando usted estaba dormida y su hija que le bajaron los juguetes del closet del cuarto de ella? Pues, mi hija era una chiquita y ella nos decía quién se los bajaba. Es que hay muchas historias aquí. Fíjate que cuando yo estuve en la iglesia me tocó ir a un evento donde estaba el Santísimo expuesto. En ese rancho creo que mataron o no sé si el hijo mató ahí a los papás o los mató en su otra casa. Entonces el caso es de que cuando llegamos nos dicen, nada más no les dé miedo porque el Señor habla con el San Francisco de Asís. ¿Cómo que habla con San Francisco de Asís? Dijo, sí, y le contesta. Sus vergas. Entonces, cuando pasa eso, pues nosotros empezamos a hablar de temas que no debemos de hablar porque estaba el Santísimo expuesto. Y en ese momento se empiezan a escuchar cosas arriba porque era un tejabán, pero tenía la mosquetera alrededor, pero era una escuadra y lo era la casa. Y estaba el Santísimo expuesto. Y nosotros de repente estamos hablando y llega un amigo que ahorita ya es padre. Dijo, no hablen de eso, dijo, porque está expuesto el Santísimo. Y no hablen de cosas que no conocen. Dijo, porque van a invocar cosas que no se deben de invocar cuando está expuesto esto. Entonces estamos ahí y de repente empiezan y que se escuchaba como que iban a madres arriba en el techo y nosotros vergas. Y éramos puros niños y todos asustados y pues estaban 2 adultos que eran también, es que no me acuerdo cómo se llaman los que pueden dar la hora santa en México. Y vamos a hacer la hora santa, terminarla, cierran los ojos. De repente se viene uno, se fue. Incienso. No era incienso, sino que cuando se hizo la hora santa se le hizo a la Virgen de Guadalupe. Entonces de repente se vino un olor de rosas. No había rosas en el río. Oh. Entonces se hizo presente según la Virgen de Guadalupe. Y empezó a arrullar a muchos. Muchos empezaron a sentirse arrullados, como que los estaban meneando. Durmiendo. Y pues nosotros nos asustamos, paró eso, se dejó de escuchar eso. Y muchos estaban llorando y otros estaban pues bien. Y luego empezaron a decir, es que nos estaban arrullando. Y olía a rosas y todos, pues es que sí olía mucho a rosas. Entonces fue lo más raro que vimos, pero al día siguiente dijeron, vayan a hacer oración por lo que hicieron. Por lo que estaban haciendo ustedes. Ajá, entonces lo único que hicimos que nos levantamos, salimos a caminar y de repente empezamos a escuchar al Señor hablar. Aparte el Señor es sordo. Empezamos a escuchar al Señor hablar y luego de repente le contestó a alguien. Pero en el día,
Y eso fue lo que como que más me sacó de onda porque dije, ¿quién chingón le contesta? Él dice que era San Francisco de Asís porque el lugar está... Pero ustedes escucharon que alguien le Sí. contestó. Con alguien hablaba y nosotros así como que... Ándale, anda pie ladrándole a la Le están señora. hablando a los vecinos. Ah, yo pensé que a la señora. Le digo a mi cuñado, ahora sí, tienes que... Allá no vas a saber quién te cocina, si yo o la viejita, porque luego le llevo lonche a mi cuñado. Pero él sí le daba mucho miedo, él sí le daba miedo. Y a mí, yo estando sola aquí con mi hija, sí, mucho. Y vinieron dos amigas y un amigo iba a pintar la casa. Y nos sentamos en la sala y empezaron como los pájaros carpinteros a pegarme así por afuera. Oye, es Max. Le dije, es mi amigo Max que anda raspando la casa porque la va a pintar. No, Max estaba acá de este lado. Ellas se asustaron y Oye, se ¿cómo fueron. ¿Cómo se supieron ustedes que esa señora se aparecía aquí? ¿Y cómo era? Porque No, un momento. No. De Luna, yo de antes de Luna, Él no ellos creía. dicen. Él no creía. Pero ¿sabes qué? No es la primera vez. Pero ¿quién? Antes de ¿Cómo que- supo? A ver. Antes de con Omar, ya había... ¿te acuerdas Sí, a del Flavio. güey que me caía? Me parece Él, Flavio, dices él fue el primero que yo oí que dijo algo así. Sí. ¿Quién? Flavio. Un muchacho que vivía aquí con nosotros. Él fue el primero que dijo, no me acuerdo exactamente qué describió, pero fue algo también que, no sé, Eso- alguien cerró la puerta, abrió la Eso, no, puerta. eso o- quiere decir que fue el primero que le pusiste atención, porque yo cuando recién nos movimos aquí, yo te decía, es que no te vayas porque cuando me meto a bañar, suben y bajan las escaleras y abren y cierran puertas, y yo tengo que subirle el volumen recio cuando me metí a bañar. Es que me porque quedaba tiene el sola. miedo. Uy, es que yo no tengo Yo miedo. creo, es que también, o sea, sí es cierto. Cuando tienes más miedo, Te no llama. sé, te sugestionas más o lo... Por eso vendí el espejo ahora en Facebook. Pero No lo dudo que sí lo haya vendido. se lo vendí al DJ Güey. y al rudo. Y no me pusieron atención. Yo sí Oye, vi a que ver, les puso algo al rudo. Mira, la pregunta lo que iba a hacer yo, por ejemplo, que estamos ahorita hablando de las personas Ajá. que no saben que se murieron y andan ahí, Ajá. ¿verdad? No Ese estaré es- muerta yo. O sea, Y nadie le ha imagínate, dicho. A la chingada, pero sea, sí la vemos. ponte tú en esa situación, imagínate como que qué desesperación ha de ser, ¿no? Estar así, que no, Bueno. no te hacen caso, no Bueno. te sientes ignorado, Puede o sea, está ¿Has visto cabrón. ¿Has visto la película del sexto sentido? Sí, güey. Sí, está chida, es lo mismo. Bueno, O sea, que, no vengas, mames. que empiece el programa y que vengas y te sientes y todo y que nadie te pele. O sea, sí. no, pues no es que nadie, va a haber alguien. No, como pero, o sea, Daniel o como Luna. Es desesperante, o Sí. sea, sentirse, o sea, no creo, pero si pusieran esa situación, me imagino, sentirse así estaría cabrón. Ay, pinche. Mira, el hecho de tirar cosas o mover cosas requiere de muchísima energía. Energía. Bueno, eso es lo otro. O sea, eso es lo que ¿Cómo? yo creo, energía, que O sea, somos energía. ¿Energía a quién? ¿El muerto? Y el o- muerto. Pues, el de aparecido. absorbe la energía de las personas que están presentes. Muchísima energía para poder mover esto así. Sí, es muchísima. ¿Por qué? Porque ellos ya su cuerpo no es físico. Sí, es espiritual, se podría decir. Entonces, tú si haces esto, no lo vas a mover. ¿Sí? Ujú. Entonces, te requieres de mucha energía. O sea, darle un madrazo chingón Para que se para pueda que mover poquito. para que se pueda mover. A eso me refiero. Pues, Ese ejemplo, pues, para que... Yo se pueda les explicar. quiero decir algo. Que estoy haciendo un esfuerzo enorme por estar en su plática. Traté de no meterme a la plática, pero no voy a dormir hoy. Comadre, pero mira, ok, sí la comprendo porque el lunes, la neta, sí, no dormí muy a gusto, que digamos, Oye, porque mamá, entré la plática como- me dejó, Entré como el meme, oiga, al cuarto de mi mamá, con mi almohadita y luego, mamá, ¿puedo dormir contigo? Pero ¿sabe qué fue lo que me dejó un poco medio tranquilo? Cuando yo le pregunté que si era un ser que deseaba algo malo o algo así, y dijo, no, nomás está curiosa. Pues como me tranquilicé un poco. Pero a la vez está cabrón de todos modos. Pero no volteaste, yo Ok. te estaba cuidando. Ok, no, pero de todos ¿sabes modos yo qué? no la veo porque yo no Ok, soy- No, o sea, pero Daniel, de todos modos de curiosidad. ¿Sabes qué? Estaba platicando con alguien en el trabajo y dice, es que la persona, bueno, eso fue lo que me dijo ella, ¿verdad? Dijo, no es que la viejita viva No, aquí. gracias. Dijo, es que llegó ella y la atrajo. ¿Será? No, es que Yo creo que, yo no muchas creo. veces lo traen por decir, en mi casa yo no sabía, más bien no sabemos cómo había fallecido mi abuelo. Entonces cuando estuvieron pasando muchas broncas, él se manifestó en la casa y se manifestó como él falleció la última vez que
pues, el último día que estuvo vivo, esto te estoy diciendo de hace 45 años. Entonces nosotros no sabíamos qué tipo de ropa traía cuando mi abuelo falleció. Mi mamá pues, fueron de compras y se bajó el camión, dijo me voy en el otro al rancho. Entonces ni mi mamá nos había contado cómo había fallecido. Entonces normalmente muchas de las veces sí ellos se comunican contigo para hacerte saber algo que tienen. Entonces yo le dije a mi mamá, ¿sabes? Soñé algo bien cabrón. Dijo que yo ni me acuerdo de mis sueños para empezar. Súper raro que me acuerde de un sueño. Entonces cuando me acuerdo del sueño le dije, ¿sabes qué, ma? Soñé que estábamos en la casa y que habían encontrado los restos de una persona, que lo habían atropellado en la carretera y que estaba hecho pedacitos. Y era un sepelio ya como muy viejo, luego porque estaba en sillas, en una caja vieja, blanca. Luego estaban los restos del cuerpo dentro. Le digo al día siguiente, eso fue en la noche, el día siguiente le digo, eran ¿cómo se llaman? Canaderos. Los cirios, Sí, le digo, sí. eran cirios viejísimos, nunca los había visto, esos tipos de luces. Le digo, y cuando íbamos al sepelio, a sepultarlo, le digo, iba mucha gente, luego cuando veníamos, iba gente con bolsas del cuerpo. Y mi mamá no se quedó así, dijo, es que así falleció tu abuelo. Entonces a tu abuelo lo atropellaron. Sí, pero mi mamá nunca nos contó cómo. Entonces, le digo, no sé si quería que supiera cómo había fallecido o qué quería decirme, le digo, porque no me dijo nada, nada más fue eso en un sueño. En esos mismos días mi hermano lo vio en la También, casa. igual. Nada más lo vio, mi hermano sí ve más cosas que yo, entonces él sí lo vio completo. Entonces, ¿Eso ocurre en tu familia, entonces? Tu mamá también Sí. ve esas cosas, pues, ¿verdad? no todos porque mi hermana no quiere ver. Ella dice que sí, pero no. Y mi hermano, él cura con saliva, muy chiquito él curaba con saliva. Entonces cuando estaba chiquito, mucha gente iba a la casa. Y mi mamá no lo dejaba, o sea, cuando supieron, se lo quisieron sacar de la casa. Y siempre estábamos al pendiente de mi hermano porque supuestamente él tenía a alguien que lo cuidaba. Y cuando lo cuidaba, hacía un desmadre en la casa. Pero ahora Alguien. sí, no un ente, sino que era un duende. Oh, Entonces dijo, las cosas que van a estar pasando en tu casa cuando tu hijo nazca, no tengas miedo. Dijo, porque la luz que trae tu hijo es más grande que la mía, le dijo a la persona con la que íbamos. Dijo, para que no se asusten. Dijo, van a pasar cosas raras. Entonces ya estamos muy acostumbrados a levantarnos o que nos despertaran porque escuchaban cosas. A mis papás sí era mucho de que mi mamá, cualquier ruido y se despertaba. Entonces, no sé si se acuerdan que salieron unos Pepsi cilindros, algo así, de los picapiedras. El caso es de que estaba uno tirado en el pasillo y mi mamá se veía como que le dan la patadilla. Y luego como caminaba y otra vez una patadilla. Dijo, pero se escuchaba la patada y salía rodando eso. Entonces le digo a mi mamá, le digo, pues, si ya te dijeron que sí, pues era de mi hermano que lo estaba cuidando. Entonces, mi hermano sí predijo la muerte de mi abuelo y de un primo. Dijo, ¿por qué tuvo que morir? Estaban viendo fotos y dijo, ¿por qué tuvo que morir mi primo morrito? Entonces, sí, mi mamá, estás loco, güey. De ratito. Pasó un accidente ya muy malo a Hernán, a mi papá. No mames, ¿neta? Ajá. Y haz de ¿Ah, cuenta, sí? sí. Y le dijeron, no, es que no es Hernán, es el morro que tuvo el accidente. Hernán va con él, mi papá. Entonces a mi papá le tocó que mi primo falleciera con él. Entonces mi papá entró en crisis y nosotros nos sacamos así de donde dijo, mi mamá dijo, este güey dijo que había fallecido. ¿A qué horas falleció? Hace como media hora. Dijo, este güey me dijo hace media hora que había fallecido. Dijo, más o menos en ese lapso me dijo. Entonces la segunda que vuelve a predecir es la de mi abuelo. la del que murió atropellado. No, de mi No, otro, ese fue de mi bisabuelo. Oh, ok. Nosotros tenemos panadería y en mi casa siempre se cena con pan francés. Entonces le dice a mi mamá, ve por pan francés. Entonces, en ese entonces no había los 30 y tantos cuartos, atravesaba todo el patio. Y nada más cuando venía corriendo dijo, ¿por qué tuvo que morir mi abuelito, man? Y le dice, no empieces, güey. Dijo, sí, ya se murió mi abuelito. Y entonces hablan en la casa y dice, ya falleció tu abuelito. Entonces digo, vergas, este güey sí, él predice muchas cosas, pero no es que él ande diciendo que vaya, ay, yo hago esto, porque no nos gusta, para empezar, no es algo que te estén molestando, porque es incómodo estar viendo cosas que no debes de ver o escuchar cosas que no debes escuchar. Y sí es muy común, en mi familia eso es muy común, por parte de mi mamá, por parte de mi papá, yo que sepa nadie.
Pero tu papá sí les cree, pues, o sea, Mi no. papá sí. De hecho, la familia de mi papá cree, porque pues todo eso, lo de las prácticas de que ir con gente es por los negocios que tenemos, porque nos aventaban animales muertos, heces fecales, orines, significa que te avienten? destierro o muerte.